Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que hayan salido un poco abrigados. Para mí no hacía tanto frío, pero ya Carolina Vaz me dijo que hacía muchísimo frío afuera y bueno, hay que creerle a ella, no me crean a mí. Estamos con Gonzalo Gervás en Controles de Emisión, ¿cómo le va con el Gervás? Y con Carolina de Cuadro en este programa que se llama La Máquina de Pensar. Hoy vamos a estar hablando por un lado de danza, vamos a estar hablando de pintura, de danza y sí, y de danza. Y ahora vamos a estar hablando de fotografía. Esto quiere decir que está con nosotros Espacio Aquelarre, Anabela Balduino. En este caso vamos a hacerlo por teléfono. ¿Cómo andas, Anabela? ¿Andás bien? Bien, bien, Pablo, buenas noches a todos tus oyentes y bueno, que deseo que no estén pasando frío ninguno de ellos. Bueno, tienen que salir abrigados, ya lo dijo Anabela, y bueno, yo también lo ratifico acá, hay que salir abrigados. Y adelantaste, por lo menos para la gacetilla, para la programación de la semana, en La Máquina de Pensar, que en Espacio Aquelarre íbamos a estar hablando de un fotógrafo que, confieso yo, no conocía, que se llama Robert Doisneau. Robert Doisneau. Robert Robert Doisneau. Doisneau se escribe, vamos a decirles cómo se escribe Sí. Robert Doisneau, Ujú, bien francés, Doisneau, se pronuncia. Doisneau. Y bueno, es un fotógrafo francés y un fotógrafo que a mí me gusta mucho, 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 y por eso también me gusta que lo conozcan, no sé, tus oyentes. Sí, vos me mencionaste algo que me llamó la atención cuando me dijiste que ibas a hablar de Robert Doisneau, de el humor, me dijiste. Sí, es un fotógrafo, bueno, él hace ya muchos años que falleció, eh, se lo llamaba fundamentalmente el fotógrafo de París, si bien no es lo único que hizo. Ujú. eh, no es en el único lugar que estuvo, pero sí, realmente podríamos coincidir con que se lo llame el fotógrafo de París. Él andaba por todos los barrios, por el centro, por lo que serían los barrios alejados, la banlieue, como se le dice en Francia, y iba fotografiando todo lo que era la vida cotidiana, lo que pasaba, ¿no? Las parejas, los que almorzaban, los trabajadores, todo. Y es un fotógrafo que tiene mucho humor. Y él decía una frase muy interesante, que él decía: yo fotografío como quiero que sea la vida. Ajá. Y entonces él tiene mucho humor. Y a mí me gustaría que ustedes pudieran ver su fotografía. Yo estoy viendo acá fotografías y es sorprendente porque en general es muy cotidiano del París muy cotidiano, desde los años 70, pero a los años 40, por ejemplo, estoy viendo una foto acá de un caballo Sí, que está caído y es sí. impresionante. Roberto Él Doisneau. hizo y fotografías durante la guerra también en el Sí, o país. por ejemplo el jazz en París, cómo la gente Sí, bailaba, o sí, sí. hay momentos muy clásicos, ¿no? O sea, no es Edith Piaf, pero es una señora que está tomando ahí una copa y fumándose un pucho Sí. en una de esas mesitas y es impresionante, es una Y los persona. los niños jugando Ujú. a la pelota, a lo que como los niños, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Esas fotos son sobre todo sacadas, ¿verdad?, en lo que es la Banlieue, en el Mm, centro de París. acá. Ya en esos años no se veía tanto el niño jugando, ¿no? Ujú. Pero tiene mucho humor en cómo la fotografía que le sacó a Picasso. Ahora da la este impresión que eso que vos, por ejemplo, decís de no estar pescando o robando fotos, pero da la impresión que él acá no, está. él estaba todo el tiempo robando y Sí, pescando eso te fotos. iba a decir, que se nota que está mirando a todo lo que está pasando alrededor de él, porque, digo, hay dos chiquilines que están haciendo una carrera en, las, en, las en- piruetas. sí, piruetas como en manos, y Sí, esa es una gran foto, pero se aumenta, digamos, su valor porque atrás en la vereda hay dos niños con dos gorras igualitas que lo están mirando, están abrazados, sí, entonces hay como dos y dos, y eso es en el momento exacto que él pasaba por ahí, es evidente, ¿no? claro. Es un No, momento.
igual quiero aclarar, el Mm. asunto que yo digo de no andar robando fotos, no me refiero tanto a las fotografías tipo de Duasnó, Ujú, ¿no? Que son fotografías con humor cariñosas. ujú. O sea, yo me refiero más bien a otro tipo de fotografías que podemos hablar algún día que son grandes fotógrafos también, ¿no? Pero que de alguna manera juegan con ridiculizar a la gente, Ah, perfecto, ¿no? perfecto. Y eso no me gusta, porque claro, Ujú. todos hacemos cosas un poco, quizás ridículas en algún momento del día, ¿no? No, y ahora con Este, lo que es la posibilidad tecnológica que tienen las cámaras de casi de micra de segundo a micra de segundo, segundo a segundo, es imposible, digamos, yo saco la foto o saco muchas fotos de una cara y siempre voy a encontrar un momento que hace ridículo, siempre. claro, entonces es ese más que nada el tipo de foto que a mí no me gusta de lo que, bueno, se usa mucho, ¿no? Desgraciadamente, porque Ujú, me parece que eso saca un poco lo más triste que tenemos los seres humanos, pero también lo más triste de quien lo hace, ¿no? ujú. En cambio, Duasno, él siempre apuesta al humor, a lo lindo, Sí, 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 sí. sin nunca, hay Sí, una foto ahí que ujú. están un obrero llevando una estatua, ¿no? Y la está agarrando de los senos a la Mm, estatua y sí, saca esa sí, foto, sí, sí, ¿no? sí. Bueno, Este, es el equivalente, no sé si, digo, si estarás de acuerdo conmigo, a aquellas películas de Jacques Tati, por ejemplo. Ese es humor muy, como total, muy infantil, inocente, digamos. eso, claro, totalmente, totalmente. Mm, Y en algunos casos, ¿no? Que hace que saca algunas otras fotos que uno dice, bueno, ¿no? mm, En un lugar donde hay bailes de mujeres o así, pero aún en esos lugares, primero que nada que están con permiso, evidentemente, ¿no? mm. Pero además tampoco las pone, o sea, aún en esos casos no la pone en una situación de inferioridad, ¿no? A la mujer que está que va a salir a bailar desnuda, Ujú, ¿no? ujú, Sino que más bien cómo la gente la aplaude y cómo la miran con admiración. O sea, hay muchas cosas de Duasno que son muy bellas. Él tiene ujú. una foto muy famosa que es El beso de París. El beso de París, muy famosa, sí, lo estoy viendo ahora. Y incluso estaba viendo una foto que había circulado digamos, sin la firma, que es un perro Fox Terrier en el Puente de los Artistas, y es simplemente un señor, que hay un pintor, ¿no? Que está ahí en el Ah, es Puente de una los Artistas, genialidad esa y ese foto, señor está sí, tratando de ver por arriba del hombro qué está pintando el sí. pintor, ¿no? Y el perro, ¿qué hace? El perro no mira y mira a la cámara. Mira la cámara. Y Entonces, además, dentro de esas fotos, el pintor está pintando a una mujer, mm, está haciendo una pintura de un desnudo, pero quien está en el asiento está vestida. sí, exacto, No, exacto, es exacto, muy... sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, es- tiene ese clase de humor así como digamos, de eso, pensé en Jacques Tati porque es tipo, digamos, de situación, ¿no? De situación y que tampoco es para largar la carcajada, te hace gracia. Estoy no, viendo que... tiene mm, un precioso humor, hay muchas mm. de él, yo te diría que casi siempre hay Sí, sí, algo sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí. Casi siempre hay algo ahí que te hace sonreír, te saca una sonrisa que es bueno Ujú. tenerla, ¿no? Ujú. Ah, está impresionante acá. Sí, hay muchas fotos impresionantes. Bueno, hay que decir que Duasno nació en 1912 cerca de París y murió en 1994 y que él dice en una entrevista, acá estoy leyendo, que cuando yo empecé nadie conocía a nadie, no había revistas que difundieran la obra de los fotógrafos. Es Empezó en los verdad. años 30, más interesante, por eso la única persona que me influyó fue Vigneau, que era un formidable escultor, pintor y fotógrafo. En esa época también descubrió a Man Ray. Bueno, en algún momento tendremos que hablar de Man Ray también aquí en la También, columna. Sí, claro, que es sí, sí, todo sí, sí. Ujú. también, y además que también fue muy importante Man Ray en, en darle otro giro a la fotografía en un momento, ¿no es cierto? Bueno, en que todo el arte estaba muy, muy, muy revolucionado y me parece que fue muy importante. Ujú. Y entren a ver a Duasno, si quieren, yo creo que ya lo dije en tu programa, Sí. Pablo, pero en la escuela hay libros de él,
la biblioteca de la escuela está abierta a todo público, no Perfecto. tiene por qué ser estudiante de la escuela para poder venir y disfrutar de este fotógrafo que yo en realidad, a mí se me preguntan ¿cuál es tu fotógrafo preferido? Y cuando yo digo que para mí es él, ¿no es ¿Sí? cierto? ¿Doisneau? Mirá. Para mí es mi fotógrafo preferido, pero lo más notable, viste, es que yo nunca jamás he logrado hacer una fotografía con humor. No, pero bueno, El beso de París es muy famosa, muy famosa. Sí, es una fotografía armada, emblemática. por la cual él tuvo bastantes, le hicieron más de un juicio, porque mucha gente dijo que eran ellos, ¿no? Y él demostró que no eran ellos, porque era esta pareja estuvo en varios lados. Fue una fotografía que hizo para una empresa. Él además, o sea, trabajó para empresas, fue fotógrafo de una gran fábrica de vidrios sí, estoy viendo acá también y fue director de fotografía de alguna película de François Truffaut, Dispares sobre el pianista, y Un domingo en el campo de Bernard Tavernier, y El silencio solo de René Clair. Mirá vos, fue director de fotografía de esas, y dirigió, dice, una película que se llama Los Visitantes Square, que no sé qué es esa película. Pero bueno, sacó muchos premios, obviamente. Y bueno, simplemente tienen que escribir fotos, Doisneau, Robert Doisneau, y van a ver lo que estoy viendo yo, que es espectacular. Realmente es muy buenas las composiciones de Eke Hermann, muy ¿no? bueno, La composición, hay una fotografía muy sencilla de unas chimeneas de una fábrica, y hay un monte y hay un niño que está bajando en la diagonal. Entonces esas chimeneas, sí, es impresionante la composición, impresionante, sí, se corta. Traten también, muchas veces es mejor, más que poner imágenes es buscar donde uno busca, pero hay blogs, cosas que se dedican un poco más seriamente a mostrar. Claro. Porque pasa mucho que cuando uno pone en imágenes hay fotografías que están recortadas, o sea que y se repiten también las más. Se repiten, y uno se aburre de ver siempre la misma. Sí, en cambio, si uno entra a blogs que hay buenos, hay uno, por ejemplo, Cada día un fotógrafo, hay muchos. Acá yo estoy viendo oscarenfotos.com y está muy bien, la galería. Eso es bueno, habla del autor. Muy bien, así que aquellos que quieran pasar por la Escuela Aquelarre, que está ahí en Andes 1528. Andes 1528. Con todo gusto, dicen que quieren ver libros de Doisneau, hay muchos fotógrafos, por supuesto, y hay de fotógrafos que no son mis preferidos, pero que son buenos. Es Andes entre Uruguay y Paysandú. Bueno, muy bien, Anabela, quedó presentado Roberto Doisneau, y gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. No, muchas gracias a ti por llamar, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de jornada. Buen fin de jornada. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a la investigadora Elisa Pérez Bukeli. ¿Cómo andás, Elisa? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo Gracias bien? por la invitación. ¿Vino abrigada? Sí, vino abrigada, sí, ¿no? Está frío. Arte y política, mujeres artistas y artes de acción en los años 60 y 70. Es el libro editado por Yaugurú, es el libro de Elisa Pérez Bukeli, y que Elisa pasó no hace tanto acá por La Máquina de Pensar, porque fuiste también la curadora de Intersticio, una de las tres curadoras. Una de las tres curadoras de Intersticios, que fue una exposición que se montó en el Centro Cultural de España. Con el equipo integrado por Ángela López Ruiz, May Puchet y Guillermo Zabaleta. Exacto. Y en este caso, digamos, estaba basado parte de tu curaduría en este trabajo que tiene que ver, con tu tesis de maestría, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Es otro abordaje, digamos. En el caso de Intersticios, fue una muestra, obviamente, de objetos y de archivos de las artistas, y apuntó a un abordaje del material de una manera mucho más visual, ¿no? Con, films, documentos, fotografías. Y más interactiva también, porque también porque estaba articulada con estos otros ejes, ¿no? Sobre el cine experimental de Ángela López Ruiz y sobre los grupos de artes visuales en dictadura de May Puchet. Entonces le sumábamos como otros contextos y otras articulaciones
más amplias. Claro. Y en este caso el libro, bueno, es una reescritura de la tesis de maestría y bueno, ahí condensa o explica, busca documentar e interpretar de manera más articulada todos esos contextos y estas trayectorias de las artistas que bueno, que a través de las corporalidades buscaron distintas estrategias. Son 3 artistas, Graciela Figueroa, Teresa Trujillo y Teresa Vila, ¿no? Exactamente, sí. En el diseño de la tesis y luego en el libro están presentes estas trayectorias que funcionan como ejes de análisis y vías de acceso para abordar, digamos, este tema de los vínculos entre arte y política. ¿Te interesa, ¿te interesa el arte y política? Que digo que ha sido súper trillado en su momento el tema, muy investigado, pero te interesa en lo que es los cuerpos, ¿no? En lo que sería aquí investigadora en historia de la danza y de las artes visuales. Elisa Pérez Bukeli, bueno, ha colaborado en varios proyectos, en diversas publicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, sos técnica universitaria en museología, eso es importante, especialista en gestión cultural y egresada de danza contemporánea, o sea que sos bailarina. Bueno, no lo negás, ¿no? Tengo un pasado y un presente en la docencia, en la investigación. Pero bueno, y magíster en ciencias humanas. ¿Por qué quise decir hablar de esto? Porque te metes en el lugar que en principio es el menos documentado, ¿no? Sí, o sea, es el más efímero, si se quiere, ¿no? O sea, sí, exactamente. Digamos que mi inquietud vino, yo hice la maestría en estudios latinoamericanos, entonces, bueno, empecé a estudiar, obviamente, contextos y temas vinculados a América Latina, y entonces me interesaba mucho los abordajes sobre las artes contemporáneas y encontraba eso por artes visuales, digamos. Por artes visuales y también por la danza, ¿no? Como que los dos contextos se retroalimentan y me permiten tener enfoques que se enriquecen. Pero vos venías de la danza también, Yo venía ¿no? de la danza, pero a su vez también estoy vinculada de algún modo a las artes visuales porque trabajo en el Museo Blanes hace ya unos años y por intereses personales de también considerar el campo de la danza. También me interesan otras facetas del campo cultural, pero creo que estoy más actualizada, como de enfocada pronto, en eso, en con este las momento. artes visuales Sí. y con la danza y las voy llevando en paralelo. Me interesan otros estudios, obviamente la literatura, el cine, el teatro, pero bueno, están en otro, digamos, todo está todo está conectado y aparte ninguno somos solo especialistas en una sola cosa. Claro, todos tenemos pero de muchas... verdad siento que dialogan, ¿no? Los temas. Pero te metiste y las miradas. en un trabajo, en un área que no había demasiado. Claro, pero fue más bien a partir de lecturas de los contextos más latinoamericanos, donde sí había antecedentes de estos enfoques y donde, digamos, el tema del cuerpo y de los vínculos entre las artes y la política estaban mucho más estudiados. Y encontraba que en la producción bibliográfica del Uruguay cada tanto aparecía como, aquí no hubo casos tan extremos como perfecto. Tucumán Arde en Argentina y tal. Entonces siempre como que tenemos esos discursos, ¿no? De la excepcionalidad ¿Y vos crees que no hubo tanto? Te pregunto, porque en Argentina hubo muchísimo y se escribió también mucho. Y te pregunto así, es una pregunta muy... En Argentina y en muchos otros países. Y bueno, Chile, obviamente. En México. En México, etcétera. sin duda. Bueno, Brasil, entonces, sin hablar. yo desconfiaba ¿Y vos crees un poco que en Uruguay de no hubo tanto? eso que no, yo cuando leía por ahí, como que no, o sea, eso de la idea de la excepcionalidad, me parece que claramente no funciona. Entonces, no funciona para esto, no funciona pero para en general, esto. como tratar de repensar esas categorías que a veces decimos, acá somos diferentes, ¿por qué creernos o pensarnos diferentes, ¿no? Del contexto latinoamericano y por qué no pensar en buscar esas articulaciones y esos puntos de encuentro, sin desconocer especificidades, ¿no? Pero bueno. No, porque acá me parece que son dos cosas, ¿no? Una, que por un lado Uruguay siempre se ha dicho que tiene una cierta excepcionalidad dentro del contexto latinoamericano por, ya sabemos, por la estabilidad democrática, por determinada educación, bla, 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 una serie de cosas. Una cosa es creerse excepcional desde ese punto de vista. Y otra cosa es creerse apartado de todo, ¿no? Claro. De todos los fenómenos que estaban pasando. Y me parece que en tu libro queda claro, no sé si queda claro, pero hay un detalle que cuando hablamos de los 60, no es lo mismo decir sesentista desde el punto de vista latinoamericano
que decir el sesentismo desde el punto de vista de Estados Unidos, la contracultura, toda la, ¿no? O del sesentismo del 68 francés. Lo voy a decir de una forma muy, quizás citando un poco a el expresidente Sanguinetti, cuando decía que los 60 fueron como muy creativos en muchos lados, y él hablaba de Guerra Fría, pero aquí era Guerra Caliente, ¿no? No quiero decir exactamente eso, pero me entendés, no sé si me explico. Una cosa son los 60 en Uruguay, o la idea que tenemos de los 60 en América Latina, y otra es la contracultura, el flow of power, todo eso. Que en Estados Unidos esa contracultura tampoco estaba exenta de violencia, y acá en Uruguay tampoco, o en América Latina tampoco estaba exenta de hippies, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad hay muchos trabajos y muchos investigadores que vienen como estudiando obviamente estos temas y encontrando simultaneidades y múltiples 68, ¿no? No fue solo obviamente el francés, sino bueno, Estados Unidos, Praga, Brasil, Uruguay, México y un largo etcétera, que bueno, que suceden cosas al mismo tiempo en distintos contextos y que en algunos tienen elementos en común y en otros aspectos no tanto, ¿no? Pero entonces, bueno, pero me refiero por el tema de la creatividad, digamos, de la creación. También, aquí también ocurría lo mismo, digamos, ¿no? Pero sí, justamente creo que el libro trata de poner en discusión a través de las trayectorias particulares esta red de conexiones, de circulaciones e intercambios que estas artistas uruguayas, dos de ellas transitan, ¿no? Y viajan y se instalan en otros contextos y producen en esos contextos, como es el caso de Graciela Figueroa y de Teresa Trujillo, específicamente tanto en Nueva York como en París, luego también en otros países de América Latina, ¿no? Ya en los 70 está Santiago de Chile, está La Habana, y bueno, y cómo todos esos contextos, esos vínculos y esos cruces y esas contaminaciones, ¿no? Y esas interacciones culturales producen cosas en un sentido más global, ¿no? También es un momento ya de la globalización un poco más dinámico, ¿no? Claro. Lo que está claro también es que, por ejemplo, vos lo decís aquí en el libro, en Arte y Política, por ejemplo, Graciela Figueroa en un momento habla del cuerpo, o habla de unas como micropolíticas, por llamar algo, bueno, que ahora podemos explicar un poco qué es, ya desmarcándose de una idea que había a nivel político en el contexto latinoamericano de revolución, ¿no? Porque un detalle importantísimo que no lo mencionamos, todos los 60 están marcados por Cuba, por todo lo que fue la revolución cubana, cómo movió toda América Latina. Vos lo mencionás también desde el punto de vista cultural, de que fue una especie en el libro se habla de caldero, de creación, de creatividad. Yo hace poco no, veía a Elvio Gandolfo, que digamos que dijo en un momento que Cuba cambió todo para ellos, para la gente de los 60, en cuanto a que puso, por ejemplo, cosas como la historieta, el cómic, como que al mismo tiempo, ¿no? Todo se podía. Y también el tema de que no había que mirar a Europa, por ejemplo, ¿no? Digo por decir dos cosas, ¿no? Digamos, cosas que no estaban prestigiadas aparentemente y se podía ver. Todo eso también entra en la contracultura, en fin. Y lo que hace Graciela Figueroa o otras también es no meterse, digamos, en un momento que aquí había guerrillas. Había grandes movilizaciones, o sea, había la idea de macros, de discursos macros, de cambiar. Claro. Sí, la trayectoria de Graciela, la revolución, ¿no? Justo, bueno, ella pasa muchos años, ¿no? En este periodo se va 5 años con una beca a Estados Unidos. Entonces, allá, son los años del 65 al 70 específicamente. Entonces, parte de su trayectoria y de su itinerario creativo justo en esos años, ¿no? Más claro, agarra ya la contracultura en Estados Unidos. Claro, es el campo cultural neoyorquino y la contracultura neoyorquina y también, bueno, esas recepciones, esas miradas, esas críticas a la Revolución Cubana que en ese momento en Nueva York estaban ya se estaban dando teniendo lugar, claro, ¿no? La izquierda neoyorquina hacia lecturas un poco más críticas, digamos, de las posturas más
ortodoxas, digamos. Claro, pero de por la ejemplo, Revolución cuando cubana. en Nueva York estaba, yo que sé, 65 a 70, Bob Dylan, estaba todo, ¿no? Estaba todo, Patti Smith, todo lo que podemos Exacto. pensar, estaba ahí dándose Estaban vuelta, todos ahí, todos creando, juntos, todos ¿no? juntos. Y bueno, y también había esa cuestión de no revolucionaria, digamos, macro, sino también de, bueno, buscar el camino interior, espiritualista, en fin, ¿me explico? Exacto, sí, sí, Ujú, sin dudas. Esa es un poco la impronta ujú, que digamos que puede traslucirse, digamos, a partir de esta ujú, trayectoria, ¿no? ujú. Y bueno, digo, Graciela después, Figueroa viene aquí, ve que hay muchas cosas, también muchas movidas. Quiero decir que culturalmente la había también, digamos, ¿no? Pero aquí había también esos discursos macros, esos grandes relatos que cuando hablamos de arte y política, porque tu libro se llama Arte y Sí, Política, está jugado en el título, yo pensaba, el arte es una cosa y digamos a veces temporalmente la política puede ser otra, digamos en los 60 se planteaba grandes discursos y qué pasa cuando esos grandes relatos desaparecen o naufragan ¿no? O se derrumban. bueno, hay muchos modos, ¿no?, de Ujú, articulación entre arte y ujú, política. Claramente en los 60 hay al menos un modelo, o dos en realidad en el libro, creo que se muestran al menos tres sí. modelos de conjugación entre arte y política en un mismo contexto, a partir de las tres Y trayectorias. podemos decir cuáles eran las tres así, Sí, muy a muy a grosso. grandes Ujú, rasgos. El de Teresa Trujillo y el de Teresa Vila en algunos puntos se conectan, ujú, digamos, el de Teresa Trujillo claramente es el más del, digamos, del arte militante ujú. específicamente. Más Eh, adherida, digamos, a movimientos, bueno, sí, con sí. Ujú, militancia ujú, política ujú, partidaria orgánica, y desde ese lugar, ¿no?, desde la militancia más convencional, en la izquierda, por ujú. supuesto, eh, hacerse las interrogaciones sobre la creación artística, Claro. ¿no? Como soy militante Ujú, y hago arte, ¿qué debo exacto. hacer en este tiempo revolucionario? Ujú. Ese sería uno. Luego el de Teresa Vila, diferente Que es artista también. visual, básicamente, Es ¿no? artista Ujú. visual, fue artista visual Teresa Pintora. Vila, Ujú, pintora, y en este contexto busca en principio trabajar más en el lenguaje de lo que ella llamó ambientes temáticos ujú, primero y luego acciones con tema, que son formatos escénicos, visuales y poéticos también, emparentados con los happenings, pero que ujú, ella busca, digamos, una actualización desde su enraizamiento nacional ujú. local. O sea, son como performance o happenings, digamos, Sí, típicamente dispuestas a happenings. intervenir, y como intervenciones también Sí, en como la política. para, digamos, Denunciar tal sí, cosa. para, Mm, digamos, transformar a los mm, espectadores, ¿no? A partir de que tomaran conciencia también o que se sensibilizaran ujú. de, bueno, de la situación real, política, y pudieran transformar su vida cotidiana Claro, en un claro, sí, sentido sí, 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 sí. político, ¿no? Es la idea también, digamos, de cambiar la percepción de los que están viendo eso, ¿no? Y que Alterar las percepciones, ese cambio de la percepción, modifique y transforme, claro, cambie, digamos, rompa los hábitos rompa lo de establecido, deshabituación, o no sé cómo se le podría exacto. decir, algo así. Creo que se menciona esa Sí, sí, palabra sí. y bueno, haya después algo, una acción en Desembotar las concordia. conciencias, algo así. Claro. Y la tercera sería Y Graciela la Figueroa. tercera, Graciela Figueroa, que fue todo un hallazgo, digamos, Ujú, porque en la bibliografía, en la historiografía, los modelos más típicamente estudiados son los de los artistas militantes, ujú, también por el campo literario. ujú, Por ejemplo, yo trabajo mucho con lecturas de Claudia Hillman, que tiene un libro maravilloso, ella es argentina, que se llama Entre la pluma y el fusil, debates y dilemas del escritor latinoamericano. mm, Entonces estudia todo el campo intelectual en este sí, periodo, con los posicionamientos, las discusiones, las tensiones entre los escritores en el contexto claro. latinoamericano. Y pasa un poco eso, ¿no? Es ese contexto más primero del intelectual crítico y Ujú. después del intelectual más revolucionario. Revolucionario siempre en el sentido de como de vinculado a movimientos, Claro, en vinculado el a sentido de que partidos, en los... vinculado a programas, por lo menos políticos, Claro. y donde, digamos, se pone el arte al Que ya servicio casi de... es una tensión que Ujú, casi ya se rompe y ujú, deja, y ya es la revolución, ¿no? ujú, En los casos más extremos, ujú. ¿no? Ya es, bueno,
vamos a hacer la revolución. Ya Sí, hay sí, un sí, punto sí, que, exacto. que va creciendo, Y digamos, en el esa sentido de tensión. que yo soy un obrero de la revolución, entonces no soy tanto, no sé qué, no sé cuánto. Exacto. En su momento Benedetti discutió con Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa estaba en el campo, digamos, de la izquierda. Vargas Llosa decía que en la revolución el escritor es como un buitre o un pájaro que va mirando por encima para criticar, y bueno, y Benedetti decía que no, buitres no, que eran igual al Sarsoto. Entonces esa discusión, digamos, siempre de plegarse al movimiento y no ser naides más que naides, ¿no? Una cosa así. Claro. Eso es una y lo que está más estudiado. Eso es lo En que el está caso de más Graciela estudiado. Figueroa, En el caso de Graciela Figueroa está mucho menos estudiado, y digamos que tal vez en aquel contexto no necesariamente hubiera sido catalogado, considerado como un arte político. Digamos, visto desde el exacto. presente Sí, y con sí, otras sí, lecturas exacto. posteriores a los 60 y 70, pero contemporáneas actuales, podemos llegar a interpretar en aquel contexto modos de politicidad que buscan también, sin proponérselo explícitamente, no fue una bandera o un programa. Fue como una evolución del propio arte, Claro. digamos, de ella. Y hay un detalle que vos lo mencionás, que dentro de sus grupos había gente que militó y que fue presa. Exacto, Y mencionás, bueno, una búsqueda espiritual también, espiritualista, algo así. Claro, es menos... y mencionás micropolíticas. Sí. ¿Qué es eso? Es más desde la práctica, ¿no? Las micropolíticas son las vivencias incorporadas de performativizar tomas de posición y cuestionamientos de lo preestablecido, ¿no? Del modo de vestirse. O sea, es la idea de que lo personal es político. Exacto, emerge en ese momento de tomar el espacio público y bailar sin pedir permiso, sin hacer un panfleto o un programa. O no que cualquier movimiento puede ser danza, por ejemplo. Exacto, sí, hacer una crítica a la tradición de la danza, e investigar sobre eso, cruzar. Pero no hacer una danza para, yo que sé, hacer la reforma agraria o para. No un panfleto, baile una canción o un programa. Claro, por los desaparecidos, lo que fuera. Lo hacían y bueno, y sucedían cosas también, y gracias a los relevamientos documentales encontramos recepciones y modificaciones en los espectadores. Hay una crónica por ahí recogida por Isabel Gilbert, que está en el libro, que bueno, que esta lectura de los espectadores emancipados, ¿no? Siguiendo a Rancière, que cada quien podía interpretar cosas diferentes en un sentido productivo y más. Y Rancière, eso te lleva a la micropolítica también, ¿no? Sí, en realidad lo de micropolítica viene por el lado de Ronlik, Sueli Ronlik y Guattari, que escribieron un libro justamente que se llama Micropolíticas, cartografías del deseo, y hablan justamente de eso, ¿no? No decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa políticamente correcto, sino... No voy a tomar el Palacio de Invierno para hacer la revolución y no sé qué el Estado, sino que empiezo por mí y por los que están a mi lado, por modificar. Decisiones, internalizar, digamos. Pequeñas, cotidianas, a una escala micro, que bueno, que van construyendo y habilitando en esos otros sentidos, ¿no? Desde el ejercicio más libre de las sexualidades. Claro, las sexualidades, por ejemplo, vos hablabas también los modos de convivencia. La segunda ola feminista también. Vivir en comunidad. Claro. Desafiar los mandatos de género y de, bueno, ¿no? De clase. Y también hay un detalle también, yo creo que seguramente esas discusiones a nivel político existían, me imagino, ahora estoy imaginando, por ejemplo, entre la revolución y la revolución permanente de los trotskistas, por llamarte algo, ¿no? Pero en general, toda esta parte de la revolución permanente o de que hay que incluir a todo y, en fin, toda esa historia me parece que era más minoritaria, que lo mayoritario aquí en el contexto, por lo menos de Uruguay y latinoamericano, era lo otro, hay que prepararse para el asalto al poder del Estado, ahí reside todo, y un poco también es el modelo cubano, ¿no? Un poco también de eso, sin ¿no? dudas. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Elisa? ¿Cómo no? Amigos, estamos conversando sobre arte y política. Es un libro que tiene este subtítulo que dice Mujeres artistas y artes de acción en los 60 y 70. Está editado por Yagurú y está escrito por Elisa Pérez Bukeli. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Elisa Pérez Bukeli. Ella es la autora de Arte y Política. Es un libro editado por Yagurú y que aborda tres figuras, utiliza, digamos,
investiga 3 figuras que son, por un lado, la pintora Teresa Vila y por otro lado las de la danza, ¿no? Tanto Sí. Graciela Figueroa como Teresa Trujillo, para hablar de los fines de los 60 y 70, ¿no? Cómo aparece ahí el tema de, bueno, del arte, de la política y del cuerpo también, ¿no? Todas estas cuestiones más performáticas, ¿no? No sé Sí, si, las ¿no? experiencias con la performance y con la puesta en escena del cuerpo, de pronto en espacios públicos, ¿no? O en otros contextos no los habituales de la danza, sino buscando nuevos abordajes Ujú. Y en el también. caso del cuerpo, cuando mencionamos, digo, pensando un poco en el bloque anterior, Sí. que por un lado a nivel político había como 2 grandes líneas. Una era la de el asalto al Palacio de Invierno, ¿no? Para desde ahí, desde el poder, desde el Estado, cambiar toda la sociedad. Y la otra era, por ejemplo, bueno, la revolución permanente, los trotskistas, o Gramsci, que decía, entre otras cosas, que en Occidente había que hacer una guerra como de trincheras cultural, digamos, básicamente, ¿no? De resistencia, ¿no? De hegemonías, había que Sí. buscar hegemonizar, no sé, la sociedad civil, movimientos, en fin. Digamos que la que prima, o da la sensación de que primó a nivel político, fue la primera que mencioné, ¿no? Un Sí. poco, eso se ha ido, primero, por un lado colapsó con la Unión Soviética, digamos, tuvo un duro, y por otro lado los estados, claro, tenemos que hablar de política, mucha política, los estados, con el capitalismo globalizado van bajando sus posibilidades, ¿no? Sus posibilidades. O sea, hay cosas ahora que y a nivel tecnológico y de económico, que nos involucran a todos. Entonces los políticos estatales, digamos, de los estados nacionales, por más que hagan discursos y haremos tal cosa y tal otra, ¿no? El margen de cambio es cada vez menor. O sea, el asalto al Palacio de Invierno, si existiera todavía la idea, en ese Palacio de Invierno cada vez se manda menos, ¿me explico, no? Sí. Es algo más global. En cambio, la vertiente que vos estudiás de Graciela Figueroa o de Teresa Trujillo va por otro lado, digamos. Sí, sí, sin dudas, digamos, a ver, volviendo un Elisa me poco. queda mirando, claro, No, porque lo que pasa es que tu libro larga muchísimas muy bien, para todos para todos lados, lados. claro. Sí, esto retomando un poco el tema del cuerpo, bueno, tenía necesidad, digamos, o interés en recuperarlo como un sujeto, ¿no? Encarnar de alguna manera estos debates culturales y políticos en este contexto y buscar esas imágenes y esas instancias digamos, de puesta en escena también, Sí, o sí, de... son como mojones, digamos, en un avance, digamos, Sí, de su propio arte, exacto, donde se cuestiona, para empezar, toda la autoridad, toda la convención y exactamente. todas las jerarquías, ¿no? Esa Sí, es la y idea. también, bueno, plantear y estudiar y a través de los casos considerados, encontrar también modelos diferentes, pero que a su vez, digamos, dentro de la trayectoria de cada una, no fue un plan de una vez y para Ah, siempre, no. sino que también van cambiando, ¿no? Las estrategias o los modos de intervención, ¿no? A Mm, veces vinculados más a lo experimental, en lo artístico, y ujú, después encontrándose con otras interpelaciones más radicales. ujú, ujú. Y bueno, por ahí fue. Yo te contaba que estuve conversando con Martín Coan en Paysandú, la Feria del Libro, sobre política y literatura, y él lo que decía, digamos, que actualmente, digamos, el arte, la literatura es muy política, pero él decía que todo se juega en el campo, digamos, de la percepción, ¿no? En el campo de poder cambiarle, digamos, poder desacomodar a los lectores, interpelarlos, para que, entre otras cosas, los lectores se den cuenta que la literatura o el lenguaje nunca es un vidrio, digamos, ¿no? Aséptico, Aséptico, claro, sino sin que en el duda. medio es exacto, estamos hechos, más bien lleno de barro y Una atravesado. subjetividad Y y... y bueno, entonces él en un momento criticaba lo políticamente correcto, pero en este sentido, de querer establecer en palabras lo que yo digo para tratar de definir lo que otros entiendan, la percepción del otro, ¿no? Y ahí te perdés el viaje, digamos. Si yo al emitir una cosa ya quiero que llegue de una sola forma y de una sola forma y que me Sí, entiendan bien y que no sea, ¿no? sí, Estoy mm,
eso, empobreciendo el viaje. Sin dudas. Y esta gente lo que estaba haciendo, entre otras cosas, era eso, abrir la percepción, ampliar Abrir la percepción. Y quiero aclarar eso, incluso en los casos más, entre comillas, convencionales, Sí. de búsquedas de articulación entre lo político y lo artístico, como mencioné que era el caso de las dos Teresas, Sí. ellas fueron sumamente investigadoras y cuidadosas en cómo, ¿no?, desde lo artístico buscar transformar o incidir en los espectadores, ¿no? No fueron, bajaron una línea Claro. o con una fórmula, no, crearon ese modo, esa metodología, y eso es algo que es muy rico también de ese contexto, de buscar, experimentaron en ese formato de articulación. Y aparte no tener miedo digamos, al tema de la porque al hablar de arte y política, lo primero que parece que presiona es la comunicación, ser lo más accesible para convencer a la cantidad más gente. No, para de nada, mayor. fueron A muy Benedetti le sutiles. plantearon un momento si el escritor tenía que bajar el nivel para llegar a la mayor cantidad de gente, y bueno, entonces él dijo en ese momento, dijo que no, que hay que hacer que suba el nivel de la gente para que acceda, digamos. Pero quiero decir que siempre está esa presión, ¿me explico? ¿No? De ser sumamente comunicativo y accesible y Sí. comunicante, y ellas no buscaron ese camino. No, ellas, primero, creo que todos los intelectuales y los artistas en ese contexto pasan por muchos modos, muchos Perfecto. estados, ¿no?, Está que muy se van bien. modificando. Sí, correcto. También Benedetti es uno de los autores ahí en La Pluma y el Fusil, y también es uno de los intelectuales faros en este contexto para todo el campo cultural e intelectual, ¿no? Bueno, por su trayectoria, por su rol de politización, su rol como escritor, Sí, también en esos su interés viajes, político, su interés y político, tiene su un militancia. libro que se llama el escritor y la revolución posible, o sea, ya ahí está Bueno, claro, él coordinaba el grupo 26 de marzo. El 26 de marzo y la 26 de agrupación de marzo, sí, trabajadores de la cultura, Sí, en sí. el que Teresa Trujillo también participó. Él fue obviamente uno de los intelectuales que definieron un montón de posiciones, pero también fueron adaptándose. También la Revolución Cubana en esas décadas pasó por un montón de lugares. Fue cambiando, fue, sí. Y el propio Benedetti después, en los años 80, se hizo una autocrítica de su rol, Exacto. sobre todo no artístico, sino nítidamente político, cuando tuvo que asumir como dirigente político el 26 de marzo, ¿no? O sea, nada. Entonces es súper fascinante como ir desmenuzando y deshomogeneizando estas décadas y bueno, estos discursos y estos formatos. Son súper cambiantes. Y en el caso de ellas, bueno, Teresa Vila pasa desde la pintura, la ilustración, el formato, esto de los happenings, que bueno, acciones con tema, que bueno, ahí estuvo muy presente en la exposición Intersticios, un eje vinculado a su trayectoria en este contexto. Y por ejemplo se recuperaron recientemente, en el contexto de esta investigación, recuperamos unos audios de los ambientes temáticos donde se brindaba poesía inédita, original, de Ida Vitale y de Enrique Fierro. Y de Enrique Fierro, sí. Bueno, hizo dicho las por portadas. Daniel Biglietti, por... En el caso, perdón, de Teresa Trujillo y Graciela Figueroa están vivas, ¿no? Sí, en el caso de Teresa Vila, no. Teresa Vila falleció en el 2009. Y ahí me da la impresión, te pregunto, Sí. ya nos quedan 5 minutos, que en el caso de Teresa Vila no ha sido tan reconocida ahí estoy preguntando, ¿ha sido reconocida a nivel de artes visuales? Bueno, pasa algo muy contradictorio con Teresa Vila, que en el campo de las artes visuales es muy conocida, pero era casi una referencia mítica, porque bueno, se sabía de las acciones, ¿no? Y que había sido muy vanguardista y muy transgresora, pero había muy pocos estudios en profundidad sobre ella. Yo creo que este año hay un cambio en ese sentido. Empezamos el 2019 con una exposición que recuperó su obra visual, su obra plástica en el Museo Blanes, que se llamó Teresa Vila, Arte y Tiempo, que tuve el privilegio de co-curar junto a la directora del museo, Cristina Baucero, y ahí fue una exposición de su obra plástica. Dejamos de lado un poco el tema de las acciones y de las performances, porque dentro de ese poco conocimiento lo que más resonaba de ella era ese trabajo, que en realidad fue muy compacto, fueron 2 años, casi 3, ¿no?, de experimentación con la performance. Después toda su trayectoria era pintora e ilustradora.
Entonces, bueno, recuperar como esas obras visuales y después, bueno, tuvimos el gusto de estrenar Intersticios, donde ahí se sumaron también. Y los bueno, vos sos otros docente, abordajes. venís del mundo de la danza también, y la pregunta que así muy gruesa que te voy a hacer es, actualmente, 2019, ¿qué repercuten de de todas esas líneas que vos planteás ahí, obviamente, y en tu trabajo, ¿no? Que son de los años 60 y 70, pero bueno, viste que todo está de alguna forma conectado. Sí, bueno, sin dudas, yo creo que los esbozo al final es una línea en la que estoy tratando de profundizar. Son, digamos, búsquedas también que se vinculan con trayectorias feministas de algún punto, ¿no? Porque son mujeres, son artistas Claro. que rompen con los esquemas tradicionales del campo de acción en el que están trabajando, que se meten en lo político desde otros lugares, que es un campo que les está O sea, relativamente vedado. tiene que ver con el cuerpo y ya no tiene que ver con el asalto al Palacio de Invierno del Estado, ¿no? Digamos como un grupo, aunque sí con eso de la hegemonía, ¿no? Buscar hegemonías, hegemonizar, y es creo que lo que está pasando de alguna forma, ¿no? Sí, nuevas formas Sensibilizar. también de vivir sus trayectorias, ¿no? De no reproducir los roles que Claro. se hubieran estado asignados de manera convencional si hubieran seguido Claro. como con las generaciones anteriores, ¿no? Ellas viven, algunas no tienen hijos, otras tienen hijos, o se divorcian, o tienen hijos y los crían de maneras Sí. Bueno, lo que decís de las comunidades, las obviamente comunidades, todo el tema de digamos, el exilio, de las tomar sus identidades sexuales, decisiones, ser protagonistas, y bueno, tratar de discutir con lo previamente establecido, tomar espacios y lugares y crear desde ahí. Pero ya no, digamos, combinados con aparatos políticos, por ejemplo, o no necesariamente. Bueno, ¿Vos sí que sí? es diverso. En el caso de Teresa Trujillo, sí. Después, ella, bueno, parte del Pero y exilio. ahora la danza actual, por ejemplo, del 2019. Y la sí. danza Digo, actual porque es ellas son todo como las otro- es todo precursoras. otro ¿no? capítulo. Ellas son, digamos, usaste como tres, ¿no? Sí. Modelos o no artistas que tiran sus líneas. Clemente Padín podía hacer un cuarto también. Sí. Y pero digo, después Somos. repercuten en el 2019 aquí en Uruguay de distintas maneras, ¿no? Sí, bueno, eso sería otro gran estudio, Otro libro. pero hay muchas líneas ahí, o sea, Graciela Figueroa, bueno, fue una referente en Brasil, fundó grupos, creó obras increíbles, después volvió a Uruguay, fundó el grupo Espacio, que sigue creando, digamos. Sí, tiene la Fundación Río Tienen Abierto, Río está Abierto, vinculada. tienen un montón de estudiantes, de discípulos, continúan muy activos. Y hay una investigación como más espiritualista también ahí, ¿no? Sí, tienen toda la parte terapéutica, ¿no? Del trabajo del desarrollo armónico, del trabajo sobre Y ahí la parte sí. terapéutica tiene que ver con el cuerpo y volvemos de nuevo a la idea de que no se puede cambiar el mundo si no cambias vos, por ejemplo. Claro, y tiene también que ver con estas trayectorias que el libro describe, de esas vivencias tanto en Nueva York como en Santiago de Chile. Pero y esos y a vínculos nivel, digamos, culturales. global también tiene que ver con que, digamos, está más para dar la sensación, ¿no? Que la sensibilidad actual está más para ese lado que para el otro, ¿o no? Bueno, ¿No? sabría decirlo, ¿No? tendríamos ¿No estás de que... acuerdo? No, podría estás ser, de pero acuerdo. habría que estudiarlo Elisa un Pérez poco más. discrepa. Habría que estudiarlo un Sí, poco sí, más. está Es bien. interesante pensar, bueno, cómo estamos ahora y estas relaciones. Sí, podría ser, habría que ver. Perfecto. Queda planteado ahí, digamos, habría que, tendría que ser más preciso yo, pero bueno. Elisa Pérez Bukeli, Arte y Política, Mujeres Artistas y Artes de Acción en los 60 y 70. Este libro, amigos, está editado por Yagurú y nada, fue presentado en La Máquina. Gracias por estar Muchas acá. gracias. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Muy interesante la charla y habría que discutir en otro Seguimos momento. pensando Exacto. y bueno, veremos qué pasa. Amigos, Gracias. mañana vamos a oír estuvimos hablando de la Feria del Libro de Paysandú, bueno, también estuve no solo con Martín Cohen, sino con el escritor argentino Leonardo Oyola, hablando sobre su novela Kryptonita, que dio origen a una película y a una miniserie, y también estuvimos hablando con Leonardo Oyola del mundo de los cómics y de Avengers Endgame, la última película que cerró una saga de 10 años de superhéroes. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.